Hola chicos, ¿cómo están? Hoy continuamos con lo que es conductismo, solo que esta vez la idea es ver conductismo aplicado bien de lleno en lo que es la educación. Retomo los conceptos que elaboramos en la clase pasada. Recuerden que vimos las tres grandes formas de aprendizaje que desarrolla el conductismo: el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el modelado. Recuerden que el condicionamiento clásico lo desarrollan dos autores en los dos polos opuestos en su momento ideológicos del mundo, que era Pablo en la ex Unión Soviética y Watson en Estados Unidos, pero que los dos van a llegar a las mismas conclusiones: cómo a través de la estimulación puedo lograr una respuesta condicionada, cómo a través de asociar estímulos genera una respuesta condicionada. Hago un paréntesis, chicos, recuerden cuando vayan viendo estos videos de ir anotando, tomando anotaciones, cosa que cuando llegue el momento del parcial no tengan que estar viendo quichicientos videos. Es más, para los más obses de la clase, lo que les recomiendo que les puede servir es que cuando yo vaya tirando determinados conceptos que son centrales, anótenlos o anoten el tiempo del video, porque eso les va a servir llegado el caso para no tener que estar viendo otra vez todos los videos de lleno, sino directamente van en ese minuto y van a tener el concepto. Por definición, chicos, el condicionamiento clásico es eso: es la asociación entre dos estímulos que generan una respuesta condicionada. Recuerden que la respuesta condicionada puede ser la misma o puede ser distinta. Les digo esto porque a veces se genera ese conflicto eh, con el tema de Pavlov, que genera la misma respuesta de salivación, y Watson, que en el bebé genera una respuesta de temor, cuando antes la respuesta, cuando lo acercaba a los objetos, era una respuesta placentera. No tiene que ser la misma o distinta. El tema es que esté manipulada. El tema es la intencionalidad del científico a la hora de manipular los estímulos para buscar determinado tipo de respuesta que él, insisto, conscientemente, intencionalmente la está buscando. Ese es el eje del condicionamiento clásico. Después habíamos visto el tema del condicionamiento operante, que es un concepto de Skinner. Recuerden que Skinner no va a focalizar tanto en el estímulo y respuesta, sino que ocurre después de la respuesta. Ese es el famoso ABC conductista que les decía la vez pasada: como tenemos los antecedentes o antecedentes en inglés, B de behavior y C de consequence. Entonces, el eje del condicionamiento clásico y operante es, a fin de cuentas, eso: estímulo, respuesta, y después tenemos el tema de refuerzo. El refuerzo, recuerden, ocurre después de la respuesta, y el refuerzo, por definición, son las consecuencias de una conducta que lo que buscan es aumentar la probabilidad de la misma. El pibe se porta bien, lo felicito, lo premio, buscando que se siga portando bien. El opuesto, chicos, al refuerzo es el castigo. El refuerzo, por definición, busca aumentar la probabilidad de la conducta. El castigo busca disminuir la probabilidad de la conducta. Les digo esto porque a veces es algo que se lleva a conflicto y que puede ser evaluado llegado el momento. Después, los refuerzos se dividen en positivo y negativo. El refuerzo positivo es justamente presentar algo agradable. El refuerzo, digamos, común es el refuerzo positivo. El pibe se porta bien y entonces lo premio. Le doy un caramelito, un beso, le regalo un juego de play, lo que sea. Busco aumentar la probabilidad de esa conducta. El refuerzo negativo sigue siendo un refuerzo. Digo esto para que no se confundan refuerzo negativo con castigo. El refuerzo negativo, lo que yo voy a hacer es sacarle algo que le desagrada, sacarle algo que le jode. Y eso justamente también va a buscar aumentar la probabilidad de conducta. Yo entonces, por ejemplo, en clase les doy una guía de preguntas, les doy 10 preguntas. Y chicos, ¿cómo van? Y profe, respondimos 7. Y bueno, chicos, ya que respondieron 7, de las otras 3 no las respondan. Eso es un refuerzo negativo. Los pibes se van a quedar contentos de que les saqué 3 preguntas, y la próxima vez que les dé una guía de preguntas se van a seguir esforzando igual que la anterior vez. Entonces se les saca algo desagradable. Se suele dar como ejemplo también típico de refuerzo negativo el tema del paraguas. Ustedes llueve, salen con el paraguas y el paraguas actúa como una especie de refuerzo negativo porque obviamente les evita que se mojen. Entonces, es algo agradable, es algo placentero, es algo que a uno le gusta. Insisto en esto: el castigo busca disminuir la probabilidad de conducta. El refuerzo no, el refuerzo busca aumentarla, ya sea presentando algo agradable o quitando algo desagradable, que sería el refuerzo negativo. Espero que les haya quedado claro. Por favor, chicos, si no, cualquier cosa, pregunten. ¿Sí? Para eso es este espacio, y la idea justamente es que no llegue el momento del parcial y que tengan infinidad de dudas que obviamente ya no les dé el tiempo como para poder responderlas a la hora de los parciales. Y me había quedado pendiente con respecto a Watson. Recuerden que él va a hablar de dos leyes que son las que explican la formación del condicionamiento clásico, que es la ley de la frecuencia y la ley de la proximidad temporal.
La ley de la frecuencia es la importancia de repetir estímulo y respuesta una y otra vez, que no se dé una única vez para generar esa formación de ese hábito, como él decía. Y la proximidad temporal es que haya un estímulo y una respuesta, que no haya un delay muy grande entre el estímulo y la respuesta. Por último, teníamos a Bandura, que le explicaba lo que era el aprendizaje por observación, por modelado o aprendizaje vicario, que implicaba el hecho de cómo uno incorporaba la información, la memorizaba, la reproducía, pero él incorporaba el factor de la motivación. Recuerden que el aprendizaje por observación es eso, como yo replico determinadas conductas, pero porque veo cuál es el beneficio, cuál es el refuerzo, si quieren, en términos más conductistas que obtiene el otro y que pienso que lo voy a obtener. Por eso se suele decir que Bandura es neoconductista, pues ya empieza a implicar factores de motivación internos que para el conductismo más llano recuerden que es todo mecánico. Recuerden que para el conductismo uno es una tabla rasa y todo depende del ambiente. Entonces es una cuestión de modificar el ambiente para lograr predecir y controlar la conducta, como decía Watson. Hasta acá lo que vimos la vez pasada. Con respecto, chicos, a la educación, ustedes piensen que si el conductismo gira en torno a predecir y controlar la conducta, lo que vamos a ver es que todo el ámbito del aula, todo el ámbito de la escuela, gira en torno a esa premisa. Si bien parte de lo que es la parte mobiliaria de la escuela, de su estructura, la ubicación de los alumnos, preexiste por supuesto el conductismo, con el conductismo se exacerba muchísimo más, de controlar absolutamente todas las variables, desde cómo se ubica el docente, cómo se ubica el alumno, los tiempos para hablar, cómo responder, cómo se evalúa, piénsenlo hasta lo que son las normas de convivencia, las sanciones, todo, pero absolutamente todo se regula. Justamente se suele decir que la escuela, además de su currículum oficial de las materias que enseña, hay currículum ocultos que tienen que ver con toda una serie de transmisiones de valores, de creencias, de forma de comportarse, que son centrales a la hora de después uno poder responder a lo que es nuestra sociedad adulta. Bueno, el conductismo exacerba todo este control a través de todos los estímulos que están en el ámbito del aula. Ahí si quiere tienen el condicionamiento clásico por excelencia, a nivel, digamos, general. Y a nivel específico de aprendizaje, chicos, es el aprendizaje memorístico. Eso es bien del condicionamiento clásico, es estímulo-respuesta. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces yo estimulo, ustedes responden, una y otra vez de memoria. Después vamos a ver la clase que viene, cuando hagamos aprendizaje significativo, que el aprendizaje memorístico no necesariamente es malo en las etapas iniciales. El problema es cuando solo el aprendizaje se reduce al aprendizaje memorístico. Ahí sí vamos a estar en un problema y un inconveniente. Pero van a ver que inicialmente es importante unas tablas de multiplicar para después comprender su lógica, para comprender que 9 por 5 es la mitad de 90, es 45, o que 9 por 9 es más fácil llegar, en vez de pensar cuánto es 9 por 9, lo que tengo que hacer es 9 por 10, 90, y a 90 quitarle 9 es 81. Uno antes necesita aprender las tablas de forma memorística. Pero a fin de cuentas, ese es el aprendizaje bien llano, bien de lleno de lo que es el condicionamiento clásico, que es el aprendizaje memorístico o también llamado aprendizaje mecánico. Con respecto a Skinner, lo que vamos a tener es que con su implementación de sus teorías en el ámbito del aula se empieza a exacerbar, por un lado, todo lo que es el tema de los refuerzos, ¿sí? Y ya no solamente la nota, el premio, la estrellita, que tal símbolo, que te llevas a la mascota, que te llevas al libro, que sos el secretario, que sos el presidente, todo eso actúan como refuerzos dentro del ámbito del aula que ya no se reducían solamente al tema de la nota. En Estados Unidos, por ejemplo, no, acá si bien llegó, no llegó tan de lleno, hubo toda una exacerbación del refuerzo en el ámbito del aula y se pensaba que no solamente había que premiar al alumno que se sacaba 10, sino absolutamente todos. Esto generó cierto inconveniente que hoy se está tratando de resolver, pero que acá tenemos cierto resabio. ¿Cuál es el resabio, chicos? Los famosos egresaditos. Y lo digo con gracia porque uno ve chiquitos de 6, 7 añitos egresando de jardincito o terminando la primaria con el buzo de egresados, cuando antes piensan que el buzo de egresados era para la secundaria, nada más. Ahí, digamos, era como que se le daba otro peso, otro talante, con esta cuestión de refuerzo, de premiar todo logro del ser humano, y no, egresás de jardín, egresás de primaria, es una fiesta y hay que hacer un viaje y hay que hacer la fiesta y esto y lo otro, más allá de la lógica consumista que hay detrás, porque todo esto conlleva un gasto significativo, también tiene que ver con esta lógica del condicionamiento operante, de la importancia del refuerzo. Los estadounidenses lo exacerbaron muchísimo más, incluso hay un capítulo de Los Simpsons de las nuevas temporadas que lo grafica,
en donde, si mal no recuerdo, Homero se ponía a hacer trofeos, porque claro, después llega un momento en que se premiaba cualquier cosa, no importa, si fuiste al baño te doy un trofeo. Entonces, era una cuestión de pensar que ese refuerzo iba a generar un beneficio, cuando en todo caso el refuerzo tiene que ser cuando es una conducta que uno quiere que se replique. Si el pibe hizo el menor esfuerzo y sacó un 4 raspando y refuerzo ese 4, no estoy reforzando una buena conducta, todo lo contrario, estoy reforzando una mala conducta. También piensen a nivel de lo que es el refuerzo, cómo pueden actuar los compañeros, ya sea con el buen comportamiento o mal comportamiento, también pueden reforzar el rol del resto. Por eso ahí a nivel conductista muchas veces cuando hay un líder negativo o alguien que se porta mal y atrae la atención del resto, a veces para descolocar al grupo lo que se hace es premiar al resto menos a ese, de tal forma de mostrarle al grupo que el mal comportamiento no va a tener un beneficio y que el resto obviamente lo va a tener. Es una técnica que les marco entre tantas otras que se aplican en el ámbito de educación, no necesariamente la tienen que utilizar, pero sí que para que vean cómo se maneja la lógica de refuerzo para a veces desalentar un mal comportamiento. Recuerden que la atención es un refuerzo central también. Muchas veces el que se manda un moco en el aula no lo hace tanto por cuestiones solamente intrapsíquicas, psicológicas de lo que le ocurre en la casa, sino también para llamar la atención de compañeros y del profesor. Depende de cómo responda el profesor o no y los alumnos, es si va a reforzar o no ese mal comportamiento. Por eso muchas veces los docentes optan por ignorar determinados comportamientos que no son graves, obviamente, y de esta forma lograr que el alumno disminuya esa conducta. Hasta acá todo lo que es condicionamiento operante. Y por último, chicos, que esto tiene mucho que ver con lo que les dije recién, llegamos al tema del modelado. El docente es un modelo. El docente en ese sentido va a lograr que el alumno replique o no comportamientos de él. Piénsenlo, y esto lo vamos a ir elaborando cuando veamos psicoanálisis aplicado a la educación, como uno recuerda a los docentes, no solamente por lo que enseñaban, sino por su carácter, por su personalidad, por su forma de ser. Entonces, uno transmite un modelo, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Uno, por ejemplo, puede escuchar una broma de un alumno y, sin embargo, si esa broma tiene que ver con una cuestión que implique discriminación, que implique ir en contra de las normas académicas, por más que a ustedes les cause gracia, tienen que sacar sus mejores dotes actorales y obviamente no reírse, porque si no justamente están reforzando y siendo modelo para que el alumno siga comportándose de esa forma u otros justamente lo repliquen. Entonces, el aprendizaje por modelado, por observación vicaria, marca eso, la importancia de cómo el docente se posicione frente al aula, actúe, que tenga mucho cuidado qué es lo que diga y qué es lo que no, porque eso puede marcar más al alumno de lo que cree. Y lo mismo, insisto, entre los alumnos también, cómo ellos pueden llegar a ser modelo entre ellos mismos de comportamiento, ya sea positivo o negativo. Chicos, a grandes rasgos, esto es lo que es el conductismo aplicado a la educación y lo que a mí me interesa que ustedes puedan saber. Clase que viene nos vamos a parar en la vereda de enfrente, vamos a ver aprendizaje significativo de Ausubel. Yo les voy a dejar otra fotocopia para que la vayan leyendo la clase que viene y vamos a ver esa unidad, digamos, que es, si mal no recuerdo, la unidad 3, nos vamos a saltar la unidad 2, que es teoría genética de Piaget, que esa la vamos a ver después de aprendizaje significativo de Ausubel. Chicos, como siempre les digo, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, por favor no duden en preguntar. Sí, gracias.